Bueno, pues buenos días a todos y como siempre muchas gracias por estar aquí. Vox presentó en enero una propuesta de ley para modificar la ley de participación institucional de agentes sociales. En ella principalmente pretendíamos, por un lado, adaptar la legislación actual autonómica a la realidad social de los agentes, valga la redundancia, sociales con representación en Extremadura. Por otro lado, pretendíamos también eliminar el monopolio que existe actualmente de dos sindicatos y una organización empresarial, y por otro lado, eliminar también ciertos privilegios económicos que tienen esas dos organizaciones sindicales y esa organización empresarial. Posteriormente, la sectaria Mesa de la Asamblea de Extremadura, repito, la sectaria Mesa de la Asamblea de Extremadura ha decidido no admitir a trámite esta propuesta de ley y literalmente el argumento que ha esgrimido ha sido exceder esa propuesta de ley, según ellos, las competencias de legislación autonómica. Nosotros acabamos de registrar ahora mismo un recurso porque entendemos que nuestra propuesta de reforma de ley cumple escrupulosamente con las normas que tiene que tener esa propuesta para la reforma que nosotros pedimos, porque exclusivamente lo que pedimos es una reforma de una norma autonómica que se ha hecho aquí en la Asamblea de Extremadura y con carácter autonómico. Por lo tanto, no entendemos de ninguna manera cómo la, insisto, sectaria Mesa de la Asamblea de Extremadura puede no admitir a trámite esta propuesta de reforma de ley. Nosotros denunciamos, porque estamos ya muy cansados, denunciamos ya una persecución al grupo parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura por parte de la Mesa. Una persecución política en la que se está intentando silenciar a los representantes de 50.000 extremeños. Se está intentando apartar de la vida política en la Asamblea de Extremadura a 50.000 extremeños que están representados por el grupo Vox. También nos parece significativo que todos estos impedimentos se hagan siempre cuando atañen de una manera u otra al Partido Socialista o, en este caso, a los sindicatos. Para nosotros, satélite, en este caso de la izquierda y del Partido Socialista. Les quiero recordar también que no es la primera vez, también pedimos, por ejemplo, la comparecencia del hermano de Pedro Sánchez, que evidentemente toca al Partido Socialista en primera persona, se nos denegó, y hay otros muchos ejemplos que podría ponerles también en este aspecto. Por lo tanto, denunciamos esa persecución de la Mesa de la Asamblea de Extremadura con respecto al grupo parlamentario Vox, y además tenemos serias dudas de cuál es el papel que están ejerciendo los miembros de esa mesa en todo esto. Si simplemente lo que hacen es poner impedimento a este normal ejercicio de la labor parlamentaria, unos por acción, otros por omisión o algunos incluso instigándolo de manera torticera. Óscar, ha señalado que la Mesa no ha admitido o no ha querido tramitar esa propuesta de ley porque dice que excede sus competencias. Entiendo que puede ser que esas votaciones o esa representatividad de los trabajadores vengan marcado por una ley estatal y pueda ir en contra, ¿o cuál es la argumentación que os han dado? Bueno, vosotros os vamos a hacer llegar exactamente cuál ha sido el recurso para que tengáis claro cuáles son todos los términos legales, pero desde nuestro punto de vista, en absoluto excede lo que es la legislación autonómica. Al contrario, es una norma autonómica y nosotros lo que pedimos es simplemente la reforma de una norma autonómica, no la reforma de una norma estatal. Pero quiero decir, muchas veces las normas autonómicas lo que hacen es trasladar o, vamos Correcto. a decir, Sí. adaptar esa norma Efectivamente, estatal o incluso de la Unión Europea. Nuestra modificación, entiendo lo que me dice, nuestra modificación a nuestro criterio en modo alguno interviene o interfiere con la norma estatal, simplemente con esa adaptación que tú has indicado de la norma estatal al ámbito autonómico. Por lo tanto, y de ahí nuestro recurso y nuestro, como habéis podido comprobar, nuestro tremendo malestar, porque no es la primera vez, ni es la segunda vez, ni es la tercera vez, y creemos que esto ya obedece a una persecución política denunciable y bueno, inadmisible.
¿Nos puede recordar qué otras propuestas ha tirado para atrás la mesa de la Asamblea? Bueno, pues por ejemplo le he dicho una muy significativa, que fue el intento que tuvimos nosotros de que el hermano de Pedro Sánchez compareciera aquí en la comisión, creo recordar, de Cultura. Eso nos pareció tremendamente significativo. Y luego en otras muchas que hemos tenido, en otras iniciativas parlamentarias, en otras propuestas de impulso que hemos tenido, la Asamblea, o en este caso, mejor dicho, la mesa de la Asamblea de Extremadura, siempre pone a este partido político unas trabas que entendemos no le pone a los demás. Y sobre todo, y eso sí que quiero hacerlo hincapié, sobre todo cuando están referidas al Partido Socialista o le atañen de alguna manera, o como en este caso a organizaciones para nosotros satélites de ellos, que son los sindicatos de clase. Faltan 9 días para que la Asamblea teóricamente convalide el decreto de medidas fiscales de la Junta. ¿Ha contactado la presidenta de la Junta en las últimas horas con Vox? Todo, para nosotros todo sigue igual. Nosotros, como ya le dijimos, presentamos nuestro paquete de medidas, nuestras iniciativas. También le ofrecimos a la presidenta y al Partido Popular, al Gobierno en este caso, negociar esas medidas para intentar llegar a un acuerdo, y seguimos en el mismo punto que estábamos. No hay ninguna novedad al respecto. Reitero y aprovecho el que estáis aquí para seguir tendiendo la mano y para hablar de esa reforma fiscal que nosotros, a través de nuestras medidas, queremos que sea infinitamente más profunda que la que ha presentado el Partido Popular. Pero entendemos también que en una negociación siempre hay que hablar y llegar a un acuerdo. Pero hasta ahora no hay ninguna novedad. La presidenta ha sido entrevistada en un medio de televisión y ha comentado que mientras estaban en el gobierno la relación era fluida y había lealtad, pero que ahora entiende que están instalados en Twitter, ahora X, y de ahí no salen, en el sentido, esto es una interpretación que hago yo, de que no están pegados a la realidad a lo mejor de los extremeños, y que no sé qué valoración tiene que hacer. Bueno, es que la presidenta confunde la lealtad con la sumisión. Nosotros somos un partido político independiente del PP, no le debemos nada al PP, al revés. Ella nos debe a nosotros la presidencia de la Junta de Extremadura. Es ella la que nos debe a nosotros y no nosotros a ella. Nosotros somos absolutamente libres e independientes y actuamos con lealtad cuando estábamos en el gobierno, entendiendo que era un gobierno de coalición al que había que llegar a acuerdo y que en ese gobierno además nosotros éramos evidentemente el socio minoritario, y actuamos ahora con libertad, con la única pretensión de defender nuestro programa electoral y a los votantes que han depositado la confianza en nosotros. Por lo tanto, esa afirmación de que nosotros solo estamos en Twitter y tal, quizás la que está en una realidad paralela sea ella, que no es consciente de la fuerza que tiene su partido político, creo que no es consciente de los diputados que tiene su partido político, y creo que todavía no es consciente de que ella ha perdido las elecciones y solo es presidenta de la Junta de Extremadura porque Vox lo ha decidido. Yo también le quería preguntar, hay una iniciativa que presentaron hace unas semanas, ya incluso meses, para favorecer a personas que hayan estado en el ejército para la incorporación a la policía local, una propuesta que, vamos a decir que hay una parte de la población, hay convocadas protestas para que no sea así, porque dice que es romper la igualdad en el acceso a un puesto público. Me gustaría saber un poco la reacción ante esas protestas. Bueno, pues nosotros respetamos lo que cada persona, o en este caso cada colectivo, crea conveniente. Escucharemos, evidentemente, como lo haremos si hay alegaciones en el foro indicado, y a partir de ahí, bueno, pues tomaremos en consideración o no esas alegaciones o el posicionamiento que tenga cada uno. Respeto total a las manifestaciones que puedan hacer tanto colectivos como personas individuales. Nosotros hemos explicado, creo que debidamente, por qué hemos traído esa iniciativa a la Asamblea. Habrá gente que esté de acuerdo, habrá gente que no, y ya veremos si al final sale adelante o no sale adelante, pero respeto absoluto. Vale. Gracias a vosotros. Hasta luego.